Ya está grabando. Muy bien, muy bien. Entonces, bienvenidos al seminario de otorrinolaringología, hoy 31 de octubre del 2023. Así que hemos preparado un seminario y ahora lo van a presentar los señores alumnos en relación a una de las condiciones a los cuales nosotros como seres humanos estamos expuestos del día a día y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, pero esas condiciones a las que vamos a conversar ahora un poco más van alterando y van generando una serie de molestias y malestares que van a expresarse después en diferentes síntomas que van a molestar a una persona. Nosotros mismos estamos afectados por eso en el día a día, así que de eso vamos a tratar en este seminario. Yo voy a dejar en uso de la palabra ya al presentador inicial, que creo que es Edgar, para que genere los conceptos iniciales. Ellos ya tienen un ordenamiento. Yo sugeriría que el expositor prenda su cámara siempre para poder verlo también, uno. Dos, si que se van generando una serie de preguntas, de comentarios, pues las vamos guardando para la parte final. Anótenlos, por favor. Por supuesto que la participación de todos ustedes es valorada con otro tipo de nota, evidentemente. Y sobre todo en esta parte virtual, que a veces es un poquito tan impersonal, ¿no? Pero no nos queda otra cosa en este tiempo. O al menos las condiciones por esta huelga la que estamos pasando. Así que bueno, hecho ese pequeño introducción, bienvenidos nuevamente al seminario de otorrinolaringología. Ya tenemos ahí el tema de que vamos a tratar, así que dejo en uso de la palabra a Edgar después y en ese ordenamiento. Y la doctora Flor de María y yo, y si ya entra la doctora Mónica, también haremos algunas condiciones o unas conclusiones finales para dar nuestro aporte también al final del seminario. Edgar, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a los presentes, a los doctores y mis compañeros. Vamos a empezar con el cuarto seminario de la subrotación de otorrinolaringología, que tiene como título Factores predisponentes y desencadenantes de hipoacusia y contaminación sonora. En este seminario veremos la relación que hay entre hipoacusia y la contaminación sonora. A ver. Primero recordando que, por ejemplo, ya era año 1962, se va a determinar que el sonido puede ser también contaminante, puesto que la salud, como veremos más adelante, va a interferir con la salud esta. Entonces, este trabajo se planifica porque se encontró una relación que existe entre la exposición a grandes cantidades de ruido y una hipoacusia. Por lo que en este proyecto o en esta revisión del tema vamos a presentar justamente esta relación, los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la audición para la hipoacusia. Veremos cómo es que puede también impactar esto sobre la salud pública y algunas estrategias de prevención. Esto lo haremos primero, inicialmente entendiendo cómo es la anatomía y la fisiología del oído y cómo la contaminación sonora podría influir sobre la salud. Y para esto hemos grabado un video que lo vamos a reproducir, que es justamente mientras estamos rotando en el hospital Regina Honorio Delgado. Bueno, por esa época estaban haciendo algunas construcciones y hemos logrado grabar este video, ¿no? Que es justamente relacionado porque hay una grandes cantidades de ruido mientras se atendía a los pacientes, mientras desarrollamos clases. Yeah. Bien, ahí está, como podremos ver, mientras el doctor está atendiendo a los pacientes, este ruido, ¿no? Interfería no solo con nuestra forma de aprendizaje, sino así la comunicación con el paciente, y a largo plazo, a largas exposiciones de ruidos podría interferirnos, dañando nuestra audición. Bien, continuaremos con la siguiente parte. A ver. Bien, continuando con el siguiente subtema, haremos un repaso básico de la anatomía y la fisiología de lo que va a ser la audición.
Primero veremos la anatomía y se va a dividir en el oído externo, el oído medio y el oído interno. Con respecto al oído externo, tendremos, como se ve en imagen, primero el pabellón auricular y principalmente se ve el conducto auditivo externo, ¿no? También llamado CAE. Y bueno, empezaremos. El pabellón auricular va a estar formado por 3 cartílagos, como se va a ver en imagen, que es el hélix, el antihélix y el trago, los cuales van a estar cubiertos de pericondrio, ¿no? Bueno, también como dato quirúrgico es que el cartílago o el pericondrio del trago se va a usar para lo que es la timpanoplastía. De ahí veremos el lóbulo también, que va a ser una parte importante, que va a ser la única zona que no posee el cartílago, ¿no? Principalmente del pabellón auricular, veremos que su irrigación se va a dar por las ramas de la arteria temporal superficial y la auricular posterior, y va a estar inervada por nervios motores que van a inervar diminutos músculos que van a rodear esta zona. Y bueno, su inervación está principalmente por el nervio facial. Luego a su derecha veremos en la imagen que el conducto auditivo externo va a ser el conducto, como se puede ver, del pabellón auricular a la membrana timpánica. Más o menos debe medir de 25 a 30 milímetros y se va a dividir en un conducto auricular externo cartilaginoso y otro que va a ocupar, este va a ocupar 1/3 del conducto, y luego vamos a tener el conducto auricular externo óseo, ¿no? Que va a ser los 2/3 posteriores. La parte externa va a tener pelos y glándulas sudoríparas modificadas, que también se van a llamar ceruminosas, y la única función que puede tener aquí es la de producir cerumen, ¿no? Principalmente la vascularización se va a dar por las arterias temporal superficial y auricular posterior, las cuales van a ser ramas de la carótida externa. Y con respecto a la inervación, tenemos la inervación sensitiva, que va a ser por el auricular mayor y occipital menor, el aurículo temporal, el nervio facial y el vago. Siguiente. Como se puede ver aquí en imagen, conducto auditivo externo real, que es lo que vemos al hacerlo, la otoscopía. Siguiente. Luego tenemos el oído medio, que va a ser la parte que va a estar entre el oído externo y el oído interno. Va a ser más que todo un espacio de aire que va a estar revestido por una mucosa respiratoria, y en el interior vamos a ver principalmente, o se va a denotar, la cadena osicular, ¿no? Los 3 huesecillos que ya son bastante conocidos: el martillo, el yunque y el estribo. El martillo va a ser el que va a estar más adherido a la membrana timpánica, como se puede ver en la imagen a la izquierda. Entonces va a ser principalmente el movimiento de el que va a ayudar a mover la membrana timpánica. Y la articulación del martillo con el yunque y de esto con el estribo van a ser rígidos. Entonces la transmisión del movimiento siempre va a ir a lo que es, o va a terminar al estribo, ¿no? Entonces en esta zona se va a conocer como la ventana oval y va a estar cerrada por la platina del estribo, ¿no? Va a ser un espacio de aire entre la ventana oval y la platina, donde va a haber un ligamento anular que va a cerrar este compartimiento. Al lado izquierdo veremos la membrana timpánica, que va a ser una membrana semitransparente que va a separar el oído externo del oído medio, ¿no? Tiene 2 partes principales, la pars tensa y la pars flácida. La pars tensa va a estar constituida por piel, fibras elásticas, radiales, circulares y principalmente mucosa. Y la pars flácida solo va a tener lo que es la piel y la mucosa. La pars tensa va a ser la parte más amplia y va a estar en los 2/3 de la membrana timpánica. Y la pars flácida va a ser en la región superior de la membrana timpánica. Aquí su principal inervación va a ser el nervio corda timpani, la cuerda del tímpano, la rama del nervio facial, que va a pasar entre lo que es el martillo y el yunque, y nos va a dar también la inervación de los 2/3 de la lengua ipsilateral, ¿no? Siguiente. Como se puede ver en imagen, membrana timpánica real en la que se puede ver el martillo. Siguiente. Y al oído medio igual. Aunque aquí también se puede evidenciar la trompa de Eustaquio en la imagen anterior.
que está señalada con la pinza. Siguiente. Y al oído interno vamos a tener ya un espacio que va a dejar el hueso temporal con una región a la que se le va a llamar el hueso petroso, ¿no? Aquí vamos a tener laberinto óseo. A este conjunto se le va a denominar el laberinto óseo, y también vamos a tener un laberinto membranoso. Entonces, entre este laberinto óseo y membranoso va a discurrir un líquido llamado la perilinfa, que va a ser un ultrafiltrado y va a tener una composición similar al líquido cefalorraquídeo. Y dentro del laberinto membranoso vamos a tener la endolinfa, que va a estar producido por la estría vascular. Entonces, en el oído interno principalmente lo que tenemos que ver, esos son los huesillos. Siguiente. Ya, en el oído interno, como les decía, tenemos principalmente los dos órganos, el auditivo o coclear y el órgano del equilibrio o el vestibular. El auditivo o coclear, o como también lo llaman caracol, va a tener la forma, es un conducto que va a dar en sí dos medias vueltas en relación a su estructura central, o también se llama el modiolo, ¿no? Y va a tener principalmente el órgano de Corti, que, como se puede ver en la imagen a la derecha, va a ser un mecanorreceptor, que principalmente va a tener las células ciliadas, que van a descansar sobre una membrana basilar. Entonces, al extremo de estas células va a haber unos cilios que van a pegar con la membrana tectoria. Entonces, estas células van a recibir inervación de un ganglio espiral, y la unión de estas terminaciones va a formar con el nervio coclear. Y todas estas se van a dirigir al tronco encefálico, a un conducto óseo del conducto auditivo interno propiamente. Entonces, el laberinto membranoso coclear se va a continuar a posterior con dos estructuras membranosas, como van a ser el utrículo y el sáculo. Entre ellas se va a encontrar el vestíbulo, donde vamos a tener también los canales semicirculares, 3 canales semicirculares que van a nacer y volver al utrículo y al sáculo, en uno de sus extremos, ¿no? Tenemos una dilatación llamada la ampolla. Y para el sáculo, el utrículo y los canales semicirculares van a ser el laberinto posterior o el sistema vestibular. Por último, diremos sobre este órgano que las células ciliadas del órgano de corte neuroepitelio están en íntimo contacto con primeras neuronas de la vía vestibular, algunas neuronas bipolares también. Siguiente. Como se puede ver aquí, una microfotografía del órgano de Corti. Siguiente. Y para hablar de la fisiología, bueno, vamos a presentar un pequeño video, pero a grandes rasgos podremos decir que el oído humano va a tener la capacidad de percibir frecuencias ubicadas entre 20 a 20.000 ciclos por segundo, ¿no? Y idealmente entre las 128 y 8.000 hercios hay una capacidad mejor. En sí, hablando de todo el oído, el pabellón auricular no va a tener ninguna utilidad real en la especie humana, pero el conducto auditivo externo va a servir como una caja de resonancia y va a ayudar también a que los sonidos externos no se pierdan. Entonces, a la introducción de estas ondas sonoras, la resonancia máxima va a ser de 3.500 T por segundo, y bueno, luego hablaremos de la membrana timpánica, que también es en la fisiología, es otro órgano que nos va a ayudar bastante, que va a vibrar de diferentes maneras según sea la frecuencia de la estimulación, ¿no? Los huesecillos también, como se dijo, hacen como una palanca o un pistón que ayuda también a mover esta membrana. A continuación se explicará mejor en el video. Sí. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca,
Esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la definición de hipoacusia y los tipos. Como podemos ver, como sabemos, la hipoacusia se va a definir como lo que es la disminución o la pérdida de esta capacidad auditiva, que que va a ser de forma unilateral o bilateral, o sea, que afecta a los dos oídos, y esta se va a clasificar de diferentes tipos: topográfica, cuantitativa y relacionada al lenguaje. Topográfica vendría a ser conductiva, neurosensorial, cuantitativa, leve, moderada, severa y relacionada a la adquisición del lenguaje prelingual, perilingual y postlingual. Siguiente, por favor. Hablando de la hipoacusia conductiva, tenemos tenemos que es la pérdida auditiva que va a ser el resultado de una lesión tanto del oído externo o del oído medio, que va a producir la alteración de esta transmisión transmisión del sonido por la vía aérea, y va a hacer que la onda sonora que va desde la apertura del conducto auditivo hasta el conducto, hasta el oído interno, no se puede escuchar, y se va a categorizar por diferentes, ¿no? Por su área comprometida, o sea, por las diferentes áreas. Tenemos lo que es al oído externo, como es el tapón de cerumen, un cuerpo extraño, una otitis externa obstructiva, tumores o algún tipo de malformaciones. En el oído medio tenemos una otitis media aguda, una otitis media crónica, una disfunción tubárica o una perforación, en este caso del tímpano. Siguiente, por favor. Tenemos a la hipoacusia neurosensorial, que va a ser cualquier alteración de las células sensoriales, de las células de la cóclea, del sistema auditivo, que van a hacer que estos centros procesadores de la información auditiva no se van a poder, o sea, van a ocasionar que
una pérdida auditiva de tipo neurosensorial. Entonces, dentro de estas tenemos a las congénitas que se van a dividir entre genéticas adquiridas y idiopáticas. Las genéticas mayormente son el 50%, tanto la sindrómica, que es el 30%, y la no sindrómica, que es un 70%. Tenemos también a las malformaciones del oído, perinatales, postnatales, hipoacusias sensoriales tardías. Tenemos a lo que es la genética, la presbiacusia, perdón, los medicamentos ototóxicos, traumatismos, infecciones, iatrogenias, etc. Siguiente, por favor. Antes de pasar a la hipoacusia de la clasificación cuantitativa, tenemos que hacer un recuento de que hay una hipoacusia mixta, que van a ser las alteraciones que se producen al mismo tiempo tanto conductivas como neurosensoriales. En cuanto a las cuantitativas, tenemos que es a cuenta del grado o la cantidad de pérdida auditiva que existe. O sea, se identifica desde la audición normal hasta los sonidos, que son los sonidos suaves, que está por encima de los 20 decibeles. En la leve podemos tener que, como podemos observar, es un umbral de audición que está situado entre el 20 y 40 decibeles, que vendría a ser ya la pérdida de audición leve. Moderada, que vendría a ser la pérdida auditiva entre 41 y 70 decibeles. A veces algunos dicen que 60. En la pérdida auditiva severa de los 71 a 90 decibeles, y la profunda, que ya vendría a ser pasando los 90 decibeles. Siguiente, por favor. Relacionada a la adquisición del lenguaje, va a ser aquella pérdida, digamos, del oído, que va a incidir antes de que nosotros podamos, digamos, antes de desarrollar nuestro lenguaje. Ese vendría a ser lo que es el prelingual, cuando por ejemplo, el lenguaje se va a desarrollar los 3 primeros años. Entonces es muy importante resaltar acá todos los programas de la detección precoz que existen para los recién nacidos, para que podamos, digamos, ayudar a que la audición no implique que la falta de lenguaje y puedan ser las personas sordomudas. El perilingual, cuando esta discapacidad sobreviene mientras se adquiere el lenguaje, o sea, durante la infancia. Y en el postlingual es la pérdida auditiva que aparece cuando ya existe el lenguaje, o sea, puede ser, cuando ya tenemos la adquisición del lenguaje consolidada. Y eso se da en lo que es la adolescencia, la adultez o la vejez. Siguiente, por favor. Tenemos distintos factores de riesgo que van a causar esta hipoacusia. Entre ellos, como ya lo mencioné, va a haber factores genéticos, o sea, tiene una base genética que va a ser alrededor del 80% de todos los casos que van a estar diagnosticados, ya sea de causa directa o influido por algún tipo de factores genéticos. Va a ser sindrómica y no sindrómica. Sindrómica cuando la pérdida auditiva se va a asociar a lo que es una malformación tanto del oído externo o de otros órganos, y la parte no sindrómica, que se van a asociar a las malformaciones visibles, digamos, del oído externo, ni a otros problemas médicos. Siguiente, por favor. Dentro de las sindrómicas tenemos lo que están asociadas a la hipopigmentación de la piel, como es el síndrome de Waardenburg, que es autosómica dominante, que va a ser que es un desplazamiento lateral de los cantos internos del ojo y los puntos lacrimales. La nariz va a tener una nariz nasal aplanada, una hiperplasia de las cejas, una heterocromía parcial y total del iris y un albinismo parcial. Otro síndrome que va a estar asociado a la enfermedad ocular, tenemos al síndrome de Usher, que va a causar hipoacusia, retinopatía pigmentosa y a veces una disfunción vestibular. También tenemos al síndrome de Cochrane o el síndrome de Alström. Asociada al bocio tenemos al síndrome de Pendred, que es una hipoacusia y bocio que es eutiroideo, que se va a desarrollar más que todo en la pubertad o en la adultez, y asociada a la malformación del riñón, como es el síndrome de Menick-Fraser o el síndrome de Alport. Siguiente, por favor. Tenemos también a lo que es asociada a las malformaciones óseas, como el síndrome de Treacher-Collins, asociada a la alteración cardíaca, el síndrome de Jeber o Lanyard-Nielsen, y otros como neurofibromatosis, osteogénesis imperfecta, la osteoclerosis y otros síndromes, ¿no? Tenemos a lo que es los no sindromáticas, que va a ser la autosómica recesiva, autosómica dominante y ligada al sexo
al sexo o ligada a las mitocondrias. En lo que es en estos tipos tienen mayor cantidad de genes, lo que es la autosómica recesiva. Uno de los más importantes es que se encuentra dentro del locus de FNB1 con ese nombre y está entre los genes GJB2 y GJB6. En la autosómica dominante está dentro del locus de FNA1 y está en el gen DIAPH1. Y ligada a las mitocondrias está el gen MTRNR1. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los factores de riesgo que van a causar la hipoacusia, pero estas son infecciosas. Tenemos lo que son, digamos, todas estas infecciones perinatales se han clasificado en un acrónimo que es el TORCH, que vendría a ser la toxoplasmosis, como las otros, que vendría a ser el enterovirus, varicela, parvovirus, Chagas, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes simple, 1 y 2. Como podemos ver en el cuadro, la rubiola nos va a dar una sordera, que es la manifestación más frecuente que va a estar acá. Y es una secuela muy importante. El citomegalovirus, que es más que todo el 15% de la pérdida auditiva por el daño coclear y la alteración del sistema nervioso central. El 15%, o sea, después del nacimiento, que nos da hipoacusia, retardo mental o dificultades a desarrollar tanto el lenguaje como el aprendizaje. Tenemos al toxoplasmosis, que de todos los recién nacidos, el 20% son sintomáticos y va a incluir lo que es un compromiso auditivo como la parte del cuadro sistémico. La herpes simple, que va a haber una hipoacusia que va a estar más del 50% de todos los casos de todas las causas infecciosas, y la sífilis congénita, que va a ser por una triada de Hutchinson, que es la hipoacusia, queratitis intersticial y malformaciones dentarias. Siguiente, por favor. Tenemos a otros factores que son traumáticos, como la fractura longitudinal del peñasco temporal, digamos, padecer traumatismos craneoencefálicos o del oído, o fracturas transversales del hueso temporal, o si no, hay algunos traumatismos que se dan durante el parto, sino porque la cavidad de la pelvis es un poco más estrecha o porque dura más el parto. Enfermedades metabólicas como la hipertensión arterial, diabetes, hemopatías, hiperlipidemias. Siguiente, por favor. También tenemos otros medicamentos que son ototóxicos, como lo que son los aminoglucósidos, como la gentamicina, la micacina, que su toxicidad va a depender de los niveles terapéuticos o de la historia familiar. Tenemos lo que es la vancomicina, que nos van a causar vértigo, mareo, hipoacusia temporal o en otros casos va a ser permanente. Y esto va a aumentar con la incidencia de los pacientes en una insuficiencia renal. Diuréticos de asa, que es una toxicidad coclear o vestibular. Los antineoplásicos, que nos va a dar una hipoacusia y una toxicidad vestibular también. Y otras sustancias teratotóxicas, como la rayos X en el primer trimestre de embarazo, drogas, alcohol, tetraedrina. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que engloba nuestro seminario, ¿no? Los factores que nos van a causar hipoacusia por la exposición de ruido. Y esto más que todo se da por un trabajo que es sin protección, un trabajo que nos dé una maquinaria ruidosa, explosiones o actividades o eventos recreativos, ¿no? Bares, discotecas, conciertos donde la música es muy alta, y eso hace que poco a poco, sin que nosotros percibamos, vayamos a perder esta capacidad auditiva, ¿no? Entonces la OMS recomienda un límite de decibeles que va a ser de 65 decibeles. Entonces, usar auriculares también para escuchar música, digamos, con un volumen excesivamente alto debido al ruido. Entonces, esta hipoacusia en cuanto a la exposición de ruido casi siempre es bilateral y simétrica. O sea, la audiometría va a mostrar un incremento en el umbral entre el 4000 y el 6000. Y desde su inicio va a ser de forma irreversible, pero si no digamos, a la exposición de ruido, si no le bajamos al ruido, se va a convertir en una situación irreversible. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar lo que es los agentes de ruido, como por ejemplo el ruido. El ruido, ¿cómo denominamos el ruido? El ruido vendría a ser todo sonido peligroso, molesto, desagradable, que a magnitudes muy fuertes va a hacer que nosotros estemos en un ambiente no a gusto. Entonces va a haber una presión sonora que va a determinar tanto el volumen, la intensidad y la frecuencia, que depende ¿no? Tenemos tipos de ruido, tenemos el ruido continuo, el ruido intermitente, el impacto, el ruido continuo que vendría a ser cuando presenta un nivel de presión sonora prácticamente constante en un periodo, digamos, en donde estamos, en un periodo de observación, en un periodo pequeño o largo, que es más que todo el típico ruido de las industrias, ¿no? Donde el nivel de ruido no va a variar significativamente durante todo el día del trabajo, siempre hay ruido, no hay un momento donde haya descanso. El ruido intermitente es cuando se va a producir caídas bruscas, o sea, va a haber un ruido alto, va a haber una caída de silencio, va a haber otro ruido alto, entonces va a volver a alcanzar niveles superiores de ruido. Y este nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo para que muestre una caída significativa de silencio. Característico como las plantas de fundición, acerados, una industria mecánica de metales pesados, si no me equivoco. El impacto, el ruido impacto se va a caracterizar por una elevación brusca, ya digamos un tiempo inferior a 35, 40 milisegundos y una duración total mayor a 500 o 600 milisegundos, como las explosiones, unas maquinarias compactadoras o algún tipo, digamos, de explosión, ya sea un cohete, etcétera. Siguiente, por favor. Vamos a tener, no, a la anterior, antes de pasar, tenemos que ver las características de este ruido, ¿no? Si es, por ejemplo, que es contaminante, es fácil de producir, va a necesitar muy poca energía, digamos, para poder ser emitido. También algunos tipos de ruido van a ser complejos de medir, de cuantificar. No va a dejar residuos, digamos, pero tiene un efecto acumulativo en el medio, no tiene este efecto, va a seguir, sino se expande y va a tener un radio de acción mucho menor a otros contaminantes, ¿no? Y no se traslada, digamos, a través de sistemas, no, es en ese momento. Y se percibe por un solo sentido, que es el oído. Siguiente, por favor. Ahora tenemos al sonido. El sonido va a ser más que todo un fenómeno que van a producir distintos objetos sólidos cuando se ponen en vibración, un movimiento que transmite el aire, va a producir estas ondas sonoras y estas ondas van a llegar a nuestro oído, dando lugar a sensaciones propias, digamos, del sentido, nuestro sentido de audición, vibraciones. Una de las principales funciones del oído, como lo dijo mi compañera, va a ser convertir estos sonidos, estas ondas sonoras en vibraciones. Entonces van a llegar directamente desde el oído externo hasta el oído medio. Y esta va a ser, desde esta membrana, se va a transmitir hasta lo que es la cóclea a través del oído medio. Siguiente. Anterior, por favor. Hablemos de lo que es estas amplitudes que determina el sonido, perdón, va a ser la longitud de onda. La longitud de onda va a ser la distancia, como podemos ver, hay la distancia entre dos máximos o mínimos de presión sucesiva. La amplitud va a ser el máximo desplazamiento que va a sufrir la partícula de vibración a una máxima presión de un ciclo, y el periodo va a ser el tiempo que efectúa un ciclo completo. O sea, va a estar dado por un segundo o otra unidad de tiempo, un segundo, un minuto, etc. En cuanto a la frecuencia, podemos ver que es el número de ciclos por unidad de tiempo. O sea, si digamos va a ser en un minuto, ¿cuántos ciclos se va a dar? Y esto se da por o sea, su sigla vendría a ser Hertz, HZ, y es el número alto de ciclos por segundo que se da. El tono vendría a ser unos términos, digamos, en cuanto a la altura se refiere, ¿no? En la cualidad, digamos, de la sensación sonora que nos va a permitir distinguir tanto el sonido grave o el sentido bajo o un sentido más pequeño, más agudo de otro, ¿no? Y la intensidad, desde un punto de vista objetivo, podemos decir que es la amplitud de toda la onda sonora con la cantidad de energía transportada y que va a ser medida por el sonido. Siguiente, por favor.
Ya, y siguiendo este concepto tanto de ruido percibido, que va a estar vigilado por el nivel de presión sonada que se percibe, se va a determinar todas las intensidades que podemos ver en cuanto a todos los desniveles, ¿no? Digamos, el umbral de audición, 10 desniveles, el estudio de transmisión, digamos, de la radio, 20 desniveles, así como también los susurros, ¿no? El estudio de grabación, un dormitorio, una oficina tranquila, una sala de estar, digamos, con música o televisión, televisión en funcionamiento va a ser en 60 desniveles, pero vamos viendo que mientras el color va subiendo de un color verde a un color rojizo, los desniveles van a ir subiendo hasta llegar a 130, que van a ser una taladradora neumática, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, listo. Entonces vamos a continuar ahora con la parte de la contaminación sonora y la hipoacusia y la relación que van a tener ambos. Iniciaremos con un poco de historia. Esto nos hace mención que, por ejemplo, a partir del Congreso Mundial del Medio Ambiente, que se realizó en Estocolmo en el año 1962, donde se establece que un contaminante es aquel agente que puede afectar, ¿no?, de forma la salud de las personas o afectar su bienestar. Entonces, a través de esto vamos a decir que el ruido también, como tiene la capacidad de afectar el bienestar de las personas, también va a ser un contaminante. ¿Ya? Eh, Justamente como dado que el ruido puede causar daño a la salud. Y vale la pena decir que el ruido está dentro de los contaminantes que serían de tipo físico. Vamos, entonces, a la siguiente parte. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuentes de contaminación sonora. Ah, sí, perdón. Y debido a que puede causar, ¿no?, daño a la salud física, también se va a hablar de lo que es un término nuevo, que sería contaminación sonora. Las fuentes de esta contaminación podrían ser, ¿no? Podríamos encontrar incluso, va a ser clasificado de tres formas, en la exposición ocupacional, social o ambiental, pero acá tenemos una exposición donde está de acuerdo al lugar donde lo vamos a encontrar, que sería, por ejemplo, ruido comunitario, donde están presentes, ¿no?, por ejemplo, las instituciones educativas, principalmente en los recesos, en entradas, las salidas de estos, alguna ruido en el vecindario, ruidos recreación, como puede ser, ¿no?, en alguna discoteca, zonas de baile. La segunda forma de clasificar ruido va a ser el tipo industrial. Va relacionado específicamente a lo que serían las personas que trabajan expuestas a ruido. Por ejemplo, cuando hablamos de contaminación, en la anterior, que es la contaminación comunitaria, si es que hacen alguna obra pública cerca de nuestra casa, también se va a considerar como una contaminación sonora tipo comunitario. Lo que va a diferenciarlo del ruido industrial es que deberíamos ser personas trabajadoras en este aspecto, que siempre por su trabajo vamos a estar expuestas a la contaminación sonora. Esta va a ser la segunda clasificación. Y la tercera va a ser de acuerdo al tráfico terrestre y el tráfico aéreo. Como estamos atentos o como veremos en la sociedad, algo que caracteriza a nuestro siglo actual es que el estilo de vida ha promovido que muchas personas nos transportemos grandes distancias y utilicemos lo que es el transporte público y estemos en el tráfico. Las acciones que van a tomar las personas van a ser, bueno, el uso de, ¿no?, los claxon, que son intensos en esta zona, y podría también afectarnos a nuestra audición, ya veremos más adelante cómo. Y también es interesante mencionar acerca de lo que es el tráfico aéreo, que esta va a ser principalmente, va a afectar a las personas que viven cerca de los aeropuertos o por donde haya tráfico aéreo. Contaminación sonora y su impacto en la audición. Entonces, ¿cómo es que la contaminación sonora impacta en la audición? Lo veremos ahora y tiene que ver en varios aspectos. Uno de los principales va a ser la pérdida auditiva, que sería el impacto directo sobre la audición, pero también va a haber otras formas en las que impacta indirectamente contaminación. Puede ser interferencia de comunicación, estrés, exclusión social y otros sistemas, como veremos más adelante. Ya está. Vamos a ver ahora lo que es un impacto directo sobre la audición, que sería pérdida auditiva.
Cuando una persona está expuesta a ruidos intensos, ondas de sonido que, bueno, lo suficientemente intensas como para dañar el- la cóclea, entonces estas ondas, como se mencionó en la fisiología, van a ser transportadas hasta ser recepcionadas, sentidas por el órgano de Corti. Como podremos ver en la imagen, no sé si puede observar mi mouse, pero en la imagen A vamos a observar un órgano de Corti. Esta es una microfotografía con, si no me equivoco, con microscopio de barrido, el microscopio eléctrico de barrido. Y podremos ver un órgano de Corti sano funcional con una placa tectorial y las células ciliadas que están conectadas. Y esa sería la forma en que se oye. Pero cuando hay un impacto sonido intenso, la placa tectorial se podría desplazar mucho y haciendo que deje de haber contacto entre las células ciliadas y el placa tectorial. Otra forma en la que podría dañarse es que haya una inflamación sobre sobre las células o la zona de las células ciliadas, lo que va a hacer que éstas se inflamen y, bueno, terminen muriendo, desapareciendo. Por lo que va a haber un daño a las células ciliadas, ¿no? Este daño suele ser irreversible, por lo que va a terminar que el paciente pierda la audición, degenere poco a poco. Esto no es inmediato, o rara vez es inmediato. Esto se va a dar más que todo por una exposición prolongada durante varios tiempos hasta ruidos intensos. Otra forma en que impacta la contaminación sonora es en la exclusión social, debido a que cuando los pacientes comienzan a perder la audición, van a dejar de comunicarse con los demás o hay una interferencia en la comunicación, debido a que el oído es uno de los órganos principales de la interacción social. Incluso algunos textos mencionan más que la audición. Y va a haber una autoexclusión del resto, porque no van a poder estar con los demás. Otras formas en las que impacta la contaminación sonora, hay artículos que mencionan que también podría haber un impacto sobre el sistema respiratorio. Se ha encontrado una relación directa sobre episodios de bronquitis con personas que están expuestas a contaminación sonora, a ruidos intensos. También hay artículos que relacionan con el sistema cardiovascular. El artículo menciona que hay elevaciones transitorias de la tensión arterial cuando el paciente está expuesto a ruidos intensos. Y si es que la exposición es prolongada, continua en el día a día, esto va a derivar en una hipertensión arterial. También hay un incremento de la agresividad, cambios de emociones, encontrando emociones negativas, por ejemplo, insatisfacción, irritación, ansiedad. Esto cuando las personas estamos expuestos a ruidos extremos y que si es que avanza podrían deteriorar, ¿no?, a trastornos psiquiátricos, por ejemplo, desórdenes como la depresión. Ok, entonces vamos a continuar con la parte de epidemiología. Vamos a ver de 3 puntos. Lo que va a establecer la OMS, la OPS y aquí en el Perú el INEI. ¿Qué es lo que nos dice la OMS? En sí, la OMS nos menciona que a nivel mundial, cerca de 360 millones de personas van a padecer hipoacusia. Dentro de esto vamos a ver de que la población más afectada viene a ser la población adulta y correspondiendo a un 91%. Dentro de esa población adulta vamos a ver de que el 56% va a corresponder a hombres. Y bueno, después de ello nos van a mencionar de que si se considera a la población de cualquier rango de edad, de cualquier rango que tenga algún grado de hipoacusia, se va a encontrar que hasta el 15% de la población mundial va a padecer de esto. Y la OMS encuentra o menciona de que las principales causas que van a producir esta hipoacusia, esta reducción de la capacidad auditiva, va a estar relacionada a enfermedades infecciosas, a lo que son a la exposición a ruido excesivo, a los traumatismos craneoencefálicos, al mismo envejecimiento e incluso a lo que es el uso de medicamentos ototóxicos. Por otro lado, ¿qué es lo que nos menciona la OPS? La OPS menciona que en lo que es América Latina, en promedio, se va a encontrar que un 17% de toda la población, más que todo de los trabajadores de las jornadas de 8 horas, van a padecer de hipoacusia. Y además va a mencionar que en Estados Unidos los hallazgos de hipoacusia va a ser de causa de un ruido industrial.
Por otro lado, también me encontré que en Europa, también cerca de 35 millones de personas van a padecer hipoacusia debido a que están expuestas a un ruido perjudicial. Y según lo que menciona la misma OPS, es que ya casi un tercio de la población mundial y cerca del 75% de la población que vive cerca de ciudades industrializadas ya padecen de un grado de hipoacusia, un grado de sordera, y esto principalmente se debe a que se encuentran expuestas a sonidos de alta intensidad. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros encontramos en nuestro Perú? Bueno, según lo que menciona el INEI, en el Perú va a ser, se va a encontrar cerca de 532 millones de personas que van a presentar ya una limitación para oír. Y esto va a ser de forma permanente. Van a tener dificultad para escuchar o para escuchar lo que son sonidos suaves, sonidos fuertes, van a tener dificultad para escuchar o entender incluso las mismas conversaciones. Y por ello se menciona de que estas personas van a tratar de apoyarse con un medio de accesorio de comunicación, como lo que es, bueno, principalmente van a tratar de comunicarse con la voz, pero también van a tratar de comunicarse con los mismos gestos, con las manos, van a utilizar audífonos, van a tratar incluso de leer los labios o incluso pueden llegar a aprender lenguaje de señas debido a que no pueden escuchar adecuadamente. Siguiente, por favor. Por otro lado, vamos a ver de que el siguiente punto viene a ser lo que es la prevención y control de la hipoacusia. Y para ello, en nuestro Perú vamos a encontrar lo que es la resolución ministerial número 312-2011, MINSA, donde gracias a esta resolución es que se va a establecer un documento técnico. En el documento técnico que se mencionan los protocolos de lo que son los exámenes médicos ocupacionales que van a ser establecidos por la DIGESA. Y bueno, para empezar, ¿qué es lo que considera la DIGESA? Vamos a ver de que la DIGESA va a considerar los trabajos que exponen a sus trabajadores a ruidos encima de los 80 decibeles durante un trabajo de 8 horas por 40 horas semanales. Y los va a considerar debido a que ellos van a estar expuestos o van a estar en riesgo de sufrir hipoacusia. Y bueno, en la misma guía técnica de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a ruido, van a mencionar tres recomendaciones que se pueden seguir para evitar esto. El primero que se ve en pantalla viene a ser el cumplimiento del programa de conservación auditiva. ¿Qué es lo que nos dice este programa? El programa de conservación auditiva es como un sistema que, como dice su nombre, trata de prevenir, de conservar e incluso no solo va a hacer eso, va a tratar de detectar e incluso rehabilitar a sus trabajadores que han estado expuestos a ruidos altos. Y lo más probable es que ellos ya hayan adquirido un problema de audición. Y por ello incluso se van a considerar 5 elementos que vienen a ser el monitoreo de los ruidos, la capacitación, las pruebas audiométricas, lo que es el uso de dispositivos de protección auditiva, el mantenimiento, y también incluso dentro de esto se va a mencionar lo que es el mantenimiento de registro, donde se va a guardar lo que son registros de eh, audiometrías, de los monitoreos, de las capacitaciones, de los empleados. Y por otro lado, vamos a ver lo que es el uso de protección auditiva, donde vamos a encontrar dos principales, que es el uso de tapones y el uso de orejeras. Y por último, lo que se recomienda principalmente es el tratar de evitar lo que son las conductas de riesgo en un ambiente extralaboral. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar con lo que son tanto el diagnóstico y las pruebas diagnósticas o los exámenes auxiliares que vamos a hacer a estos pacientes a los cuales vamos a sospechar de que ya tienen un cuadro de hipoacusia. Bien, como en todo diagnóstico, como en toda manera de ejercer, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica detallada. Es decir, vamos a tener que tomar todos los datos necesarios para saber primero si es que el paciente tiene hipoacusia
Ahora, si es que tiene esta hipoacusia, será realmente por el ruido, puede que tenga algún tipo de factor predisponente, algún tipo de malformación, algún tipo de síndrome, que si bien no va a excluir la hipoacusia por ruido, puede que esté ayudando, puede que esté incluso potenciando esta hipoacusia que nuestro paciente está sufriendo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos preguntar en nuestra historia clínica? Primero, los antecedentes, tanto familiares, antecedentes de embarazo, de parto, del desarrollo infantil, si es que ha tenido algún tipo de alteración de la voz o el uso de algún tipo de medicamento o tratamiento que sea autotóxico. Ahora, si es que esta hipoacusia que nos refiere viene sola o viene con algún tipo de dolor, si viene con acúfenos, con vértigo o con cualquier otro síntoma. Ahora, la forma de aparición, si es que es una hipoacusia súbita, si es que es una hipoacusia insidiosa, la duración y todos esos datos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial apropiado en caso sea necesario. Y por último, si es que la hipoacusia que nuestro paciente refiere ya está teniendo alguna repercusión importante, ya sea a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. La siguiente, por favor. Bien, ahora, en nuestro examen físico, primero, hay que valorar la integridad del aparato auditivo, yendo desde la inspección del oído externo, viendo si es que no hay algún tipo de malformación, si es que no hay algún tipo de lesión, tanto del pabellón, de las fosas naviculares, del hélix, del antihélix. Ahora, una vez que hayamos comprobado la integridad o no, hay que proceder a lo que es la otoscopía. En la otoscopía vamos a identificar las principales estructuras anatómicas, la parte flácida, la parte densa, el mango del martillo y el cono luminoso. En base a esto, vamos a sospechar primero si es que es una hipoacusia conductiva, si es que es una hipoacusia neurosensorial, si es que hay algún tipo de factor que esté potenciando esta hipoacusia. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ahora, en base a esto, para poder medir o ver qué tipo de hipoacusia está presentando el paciente, vamos a recurrir a la prueba con los diapasones. Primero, un diapasón es lo que estamos viendo en la diapositiva, es un pequeño instrumento que tiene dos pequeños pilares de metal unidos por un mango, y bueno, se van a emplear en nuestra práctica clínica diapasones que puedan emitir frecuencias de 250 a 500 Hz. ¿Por qué? Porque si es que utilizamos otro tipo de diapasones más altos, puede que haya algún tipo de malinterpretación al momento de hacer el examen. Entonces, el primer test que se usa es el de Riné. Simple, lo que va a hacer comparar, como estamos viendo en las flechas de azul, si es que hay un tipo de captación auditiva por la vía aérea o si es mejor la conducción ósea. Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo normal va a ser que nuestro paciente nos refiera que va a escuchar mucho mejor estas vibraciones del diapasón por la vía aérea que por la conducción ósea. Como vemos, el mango se va a poner sobre lo que es la apófisis mastoides. Pero, ¿qué vamos a pensar si nuestro paciente nos dice lo contrario? Nos dice, ¿sabe qué, doctor? Escucho mucho mejor cuando me pone el diapasón en esta zona que por la vía aérea. Ya puedo sospechar de que es una hipoacusia conductiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en la historia? RINE positivo va a querer decir que nuestro paciente está bien, que escucha mucho mejor por vía aérea que por vía o por conducción ósea. RINE negativo, lo contrario. Pero si es que nuestra hipoacusia sería neurosensorial, también sería un RINE positivo. Hay que tener en cuenta eso. Siguiente, por favor. Ahora, y esta. Le dedico una diapositiva entera a esto porque este es uno de los test más importantes que vamos a usar. ¿Cuál se le conoce? Como la prueba de Weber. La prueba de Weber va a valorar primero la lateralización del sonido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer vibrar así nuestro diapasón. ¿Y dónde lo tenemos que poner? Lo tenemos que poner en la zona vértex del cráneo. Dicho de manera mucho más sencilla, en el cruce, en la intercepción del eje sagital con el eje coronal. En esa zona lo ponemos. Una vez que lo hayamos puesto, le preguntamos, ¿no? Señora, señor, a quien estemos atendiendo, dígame si usted siente el sonido del diapasón, si es que lo siente igual en ambos lados, si es que siente que se le va al lado de su oído que escucha bien, o si se siente al lado del que está yendo o del que está su oído malo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Interpretación. Si es que nuestro oído está bien o la audición está bien, el paciente va a referir, doctor, ¿sabe qué? A ningún lado se me va, lo siento igual en ambos lados. Si es que se va al oído sano, si es que me dice, doctor, no escucho de este oído, pero con el diapasón se me va al oído que está sano, pues escucho mejor, yo puedo sospechar ya de una hipoacusia neurosensorial.
Pero si es que me dice, ¿sabe qué, doctor? Por esto y por lo que no escucho, ahí más se me está yendo con la prueba del diapasón, yo ya puedo presumir o deducir que se trata de una hipoacusia conductiva. Entonces, ¿qué es lo que, otra aclaración que hay que hacer? Que este test con diapasones solamente va a poder ser utilizado en caso de que sea una hipoacusia unilateral. ¿Por qué? Porque si es que ya hay una hipoacusia bilateral, es decir, no escucha por ambos lados, esta prueba simplemente no va a tener tanto valor predictorio, ¿no? Como el esperado o en caso de pacientes que tengan una hipoacusia unilateral. Tengan eso en cuenta. Siguiente, por favor. Bien, ahora ya hemos hecho una diapositiva clínica, ya hemos valorado lo que es el aparato auditivo, ya hemos hecho una valoración, una prueba con clínica con los diapasones. Ahora vamos a hacer con los exámenes auxiliares. Lo que estamos viendo en la diapositiva son las principales frecuencias, los principales decibeles a los cuales está expuesto el oído humano, ¿no? Vemos como hay un rojo bastante brillante, en el cual ya son sonidos que van de 90 a 110, 115 decibeles, que son bastante peligrosos. Mucho más allá ya son sonidos que incluso pueden dejar daños irreversibles. La zona de 80 a 90 decibeles son las que estén amarillos, son que están en el límite, y todo lo que está para abajo, que está en verde, son sonidos que deberían ser totalmente inofensivos para nuestro ojo, para el oído humano. Mucho más abajo, decibeles negativos, que ya vendrían a ser frecuencias mucho más altas, ya no son audibles al oído humano. Entonces, en base a estos límites, en base a estos intervalos que se ha puesto, son los niveles de sonido que se realizan en lo que es la audiometría. Entonces, en la audiometría vamos a valorar, ojo, vamos a valorar de manera subjetiva, por lo que es el paciente el que nos va a decir. Es una prueba subjetiva de cómo su oído va a percibir distintas frecuencias y distintas intensidades de los decibeles. Siguiente, por favor. Bien, lo que tenemos ahí es la prueba de audiometría. Lo que se hace es colocar al paciente en una zona que esté aislada lo más posible del ruido, con el fin de evitar sesgos en esta prueba. Y con el equipo vamos a hacer pasar mediante audífonos a las distintas longitudes las distintas frecuencias y los decibeles del sonido. Se le va a pedir al paciente que se indique cuándo va a percibir ese sonido. Hay muchos métodos, algunos prefieren hacerlo cuando levante la mano, depende del oído en el que lo vea. Otros, como estamos viendo en la diapositiva, ya vienen con un pequeño botón, con un joystick, para que indique de igual manera cuándo es que está percibiendo esto. Los tonos va a ir yendo en incrementos de 5 decibeles progresivamente. Recordar que se prefiere empezar con el oído que tiene una mejor audición y repetir, ¿no?, constantemente estas frecuencias hasta conseguir esta determinación de los umbrales. Recordarles una vez más que esto es una prueba subjetiva, porque es el mismo paciente quien nos está indicando cuándo está escuchando esto. Siguiente, por favor. Bien, respecto a los resultados, como lo tenemos ahí, se prefiere con color rojo para el oído derecho, para el color azul el oído izquierdo, y en base a esto, a este registro, a esta pequeña tabla, como vemos en el eje de las Y, se está viendo los decibeles, y en el eje de las X, las frecuencias. Entonces, recordemos, de 0 a 20 va a estar conservada. De 20 a 40 ya podemos hablar de una hipoacusia leve. De 40 a 70 ya de una hipoacusia moderada. De 70 a 90 de una hipoacusia severa. Y mucho ya más bajo ya es una hipoacusia profunda. Entonces, en base a esto ya podemos hacernos una idea de qué tan deteriorado está nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente la prueba que vamos a revisar es la impedanciometría. Bien, ¿cuál es el sustento de esta prueba? Por leyes físicas, se sabe que cuando estamos en presencia de un sonido, para que pueda haber una adecuada conducción del sonido sobre las superficies, va a depender de muchos factores. Primero, de la densidad, de donde estemos, del rozamiento, del roce que va a haber en los pasajes que lo conducen, y también de la calidad del sonido o de la frecuencia del sonido, ¿no? Entonces, en base a esto, va a haber una pequeña distensibilidad o deformación o vibración del tímpano, como mi compañera ya explicó, y eso es lo que va a valorar la impedanciometría. Siguiente, por favor. Bien, lo que tenemos son las pequeñas páginas, una diapositiva con los resultados de impedanciometría. Están con los números A, B, C, D. Lo normal
lo que se espera en un paciente que esté sano es como vemos en el ítem A, una pequeña curvatura que va en pico y vuelve, similar como un sombrero de chino, sombrero de bruja, como ustedes quieran llamarlo. Pero miren la B. En la B vemos que hay como una pequeña desviación y aplanamiento. En la D, el aplanamiento es mucho más marcado y ni de hablar en el ítem D. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos ir pensando en caso de que tengamos estos resultados con impedanciometría? Primero, que no está habiendo una adecuada conducción, una adecuada vibración del tímpano. Causas. Primero, podría pensar primero que puede ser una autoesclerosis, o una timpanosclerosis, perdón, en la cual hay una mayor rigidez, hay una mayor dureza del tímpano y esto hace que no vibre adecuadamente. Podría presumir que habría una colección de pus, de agua dentro del oído medio, un hemotímpano, podría ser que esté comprimiendo para la zona lateral del tímpano y es por eso que no hay una vibración o una conducción adecuada. Recordar que esta prueba, como digo, es solamente un elemento auxiliar. Al momento de interpretar esta prueba, hay que tomar en cuenta también lo que refiere el paciente, nuestra historia clínica y lo que estemos encontrando en el examen físico. No simplemente hay que interpretar esta prueba, hay que ver el contexto en el cual estamos aplicando esto. Siguiente, por favor. Bien, siguiente examen, autoemisiones acústicas. Ya, las autoemisiones acústicas, ¿qué son? Simple, van a ser vibraciones, pero estas vibraciones no van a ser emitidas por algún aparato, no. Van a ser, como estamos viendo en la diapositiva, emitidas por la cóclea. Entonces, estas vibraciones que se van a medir por medio de la cóclea, van a ser medidas por un pequeño micrófono que es introducido en el conducto auditivo, como estamos viendo en la diapositiva. Entonces, vamos a tener, se habla de bastantes autoemisiones acústicas, pero en la clínica hay que recordar dos. Primero, las autoemisiones acústicas espontáneas, es decir, las que se dan de una manera espontánea, para la redundancia, y son las que aparecen en ausencia de estimulación, es decir, no hay que dar ningún estímulo o no pasa nada, pero ya están presentes esas ondas. Y segundo, las provocadas. Estas provocadas ya son originadas, ¿no?, en el órgano de Corti y son consecuencia de una estimulación breve. Y estas son las que se van a medir mediante este micrófono que ya hemos dicho. Siguiente, por favor. Entonces, el empleo está bastante extendido, su utilización es rápida y es una interpretación bastante sencilla. Entonces, a diferencia de la audiometría, ojo, a diferencia de la audiometría, esta es una prueba totalmente objetiva. ¿Por qué? Porque el paciente no nos está refiriendo, no nos está diciendo nada. Es la misma cóclea la que está dando estas vibraciones que nosotros estamos midiendo. Entonces, de aquí vienen las indicaciones. Primero, ¿en quiénes puede estar indicado este tipo de examen? Primero, puede ser usado en caso de tamizaje privado neonatal. Si bien no nos va a decir a ciencia cierta si es que ese oído está bien o mal, sí nos puede dar un norte o una idea. Y otro que es un poco más interesante, que se usa para aquellas personas que, bueno, se refiere como personas que sufren una hipoacusia simuladora, es decir, personas que por diversos motivos, ya sea legales, por obtener cualquier tipo de certificado, cualquier cosa, puede que mientan o den resultados falsos en las audiometrías con el fin de conseguir el certificado. Entonces, al ser una prueba objetiva, nos va a ayudar a captar a estos simuladores de las hipoacusias. Siguiente, por favor. Bien, ahora, potenciales evocados auditivos. Bien, esta es una prueba un poco más compleja, mucho más sofisticada. Entonces, ¿qué es lo que? De igual manera o de manera análoga a los encefalogramas, vamos a registrar la actividad eléctrica. Pero esta es muy débil, tan débil que, miren, se mide en nanovoltios. Pero bueno, entonces vamos a encontrar muchísimas ondas. Como estamos viendo en la parte derecha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un diagrama de cómo va a convertir la energía mecánica, la energía del sonido, en el órgano de Corti, y del órgano de Corti, toda la vía que va a ir ascendiendo hacia el cerebro. Entonces, en cada una de estas vías va a ser, o cada uno de estos puntos va a tener su propia onda. Como vemos, la onda 1 y 2 van a venir directamente del nervio auditivo. La onda 3, como estamos viendo, viene del núcleo coclear dorsal y es de donde está a la altura del bulbo. A la onda 4, que es mucho más arriba, en la oliva protuberancial, y la onda 5, que ya es mucho más arriba, mucho más cerca del cerebro, en los folículos inferiores del mesencéfalo, también conocidos como tubérculos cuadrigémenos. Entonces, al poder registrar la actividad eléctrica de cada uno de estos puntos de referencia, vamos a poder primero delimitar
si es que esa hipoacusia es debida a una mala función del nervio, si es que de repente el nervio está bien, pero hay otra afección a nivel de la vía. Entonces, para eso nos va a servir este examen. Siguiente, por favor. Bien, ahí lo tenemos. Vemos cómo va a haber un registro de estas ondas, pero recordar para la práctica, las ondas más importantes va a ser la onda 1, la onda 3 y la onda 5. Recordar, la onda 5 va a ser la más constante y la que se va a identificar con mucha mayor claridad en caso de que hagamos una prueba con bajas intensidades. Hay que valorar la morfología del trazado y sobre todo va a haber las latencias, ¿no? De como ya he dicho, recuerden las ondas 1, la 3 y la 5, que son las ondas más importantes. Y dentro de estas tres, ¿cuál va a ser la aún más importante, por así decirlo? La 5. Siguiente, por favor. Bien. Este es un cuadrito, se le llama la clasificación de Klokov. En esta clasificación, más que todo se va a usar para valorar el grado de las hipoacusias. Un detalle bastante importante. Primero, esto más que todo más que clínico, se hace para la valoración en caso de traumas acústicos o hipoacusia en el ámbito laboral. Fue creado, bueno, un poquito de contexto, fue creado más que todo en Europa, pero posteriormente fue modificado por la Escuela Española para poder tener una clasificación mucho más ordenada y saber exactamente en qué grado está la alteración. Bien, entonces, primero vemos en la tablita lo normal, el umbral no es superior a 25 decibeles, pero más abajo ya hablamos de dos cosas muy grandes, el trauma acústico y la hipoacusia por ruido. Entonces, algún término muy importante recordar en el trauma acústico. Si vemos, no hay una pérdida conversacional aún en el trauma acústico, puede ser leve avanzado, pero hay un término llamado escotoma. ¿Qué es un escotoma? Un escotoma ya va a ser una pérdida de la agudeza visual a una frecuencia de 4000 Hz. Bien, entonces, ¿por qué nos interesan estos escotomas? ¿Por qué? Porque el paciente aún no va a sentir la pérdida de la audición. ¿Por qué? Porque esas frecuencias no son comunes en la vida cotidiana. Pero ojo, ya hay un trauma acústico, ya hay una lesión, que como está en la clasificación puede ser de naturaleza leve, si es que es menor a 55 decibeles, o si es que ya está en un grado un poco más severo, que en caso sea mayor a 55 decibeles. En caso ya haya algún tipo de pérdida o afectación conversacional, la persona te dice, doctor, ¿sabe que no escucho muy bien cuando converso? Ya podemos ver que hay una hipoacusia por ruido. Y de igual manera, puede ir por grados, por el grado leve, por el moderado y por el avanzado. Entonces, vamos a hablar de grado leve cuando hay una o más frecuencias conservadas en los exámenes auxiliares que vamos a realizar. Moderado cuando ya todas las frecuencias están afectadas, infortunadamente, pero menos mal ninguna mayor a 55 decibeles. Y ya es avanzado cuando ya todas están afectadas, pero una o más ya están a más de 55 decibeles. Y bueno, en caso, hay otro ítem llamado otras alteraciones, en cuales ya hay una pérdida auditiva, pero esta no es debida al ruido. Como he dicho, es una clasificación que más que todo se va a usar en el ámbito laboral. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Quién está pasando? Así le está pasando, es que no veo la diapositiva. No se quedó en la clasificación de Klokov. Edgar. A ver, una timbradita. Patrick, ¿todavía te faltan más clasificaciones? No, doctora, ya terminé, pero me faltaba lo que eran las medidas de prevención y control. O las puedes ir diciendo, pues, hasta que Edgar se conecte. De repente tenía problemas. Sí, parece sí, que tenía problemas. Claro. Ya, entonces, el manejo de por sí, ya que, bueno, como mi compañero explicó, ese es un problema que incluso podría ser considerado un problema de salud pública. Entonces, el manejo, principalmente, ¿cuál va a ser? Primero, va a ser la prevención. Tenemos que hacer la prevención para, antes de llegar a estos cuadros tan severos, es mucho mejor hacer ya la prevención, ¿no? Entonces, va a ser en 3 niveles la prevención. La prevención puede ser a nivel ambiental,
a nivel laboral y a nivel personal. Primero, si es que hablamos a nivel ambiental, primero hay que dar primero, las máquinas o los principales agentes que van a ser que van a dar estos sonidos que son bastante lesivos. Hay que hacer un cambio de las máquinas. ¿Por qué? Está demostrado que una máquina que no esté en un buen funcionamiento va incluso a tener mucha más repercusión sobre la hipoacusia o sobre las lesiones en el oído. Lo segundo, en el nivel ambiental, que sea en espacios lo más abiertos posibles. Está demostrado que trabajar con ruidos extremadamente altos en espacios cerrados puede provocar un rebote de las ondas sonoras y dañar aún así mucho más el oído. Ahora, si hablamos a nivel laboral, primero, EPPs. Es lo principal. El uso de orejeras, el uso de tapones de los oídos. Y bien, si bien estos van a proteger bastante, ¿no?, contra estas lesiones, es importante hacer dos cosas. Primero, hacer un cambio de lo que son las funciones. Es decir, no todos los días un trabajador tiene por qué estar haciendo el mismo trabajo que sabemos que le lesiona los oídos a diario. Puede incluso hacer como un cronograma o un horario para poder alternarse con sus compañeros y así disminuir el ruido o disminuir las lesiones. Y lo segundo, que es el tiempo. Si bien puede que haya algún cronograma para poder turnarnos y que no haya una lesión tan marcada, si es que tenemos una persona todo un día durante 8 horas, incluso más, como sabemos, y está todo el día, incluso va a haber este daño. Entonces, haciendo que sean periodos no tan prolongados y que haya un cronograma para poder rotarse estas tareas que de por sí ya tienen este peligro, es lo que se recomienda. Ahora, a nivel personal, de nada va a servir que yo haya hecho una prevención a nivel ambiental, a nivel laboral, pero que mis trabajadores no tomen conciencia sobre esto. Entonces, hay que hacer charlas, hay que sensibilizar, hay que hacer conscientes a que estas personas están expuestas a este tipo de ruidos. Y no solamente eso, sino que además no solo va a tener una repercusión a nivel social, ¿no?, o que simplemente va a escuchar menos, sino que está demostrado que la hipoacusia es un factor determinante en lo que es la demencia a largo plazo, ya que como sabemos el ser humano es un ser social y el hecho de estar privado de una gran parte del oído o que no pueda relacionarse bien o comunicarse bien es un factor de riesgo bastante importante para desarrollar una enfermedad mucho más grave aún como es la demencia o diversos trastornos mentales. Y bueno, eso era todo lo principal, ¿no?, en lo que era medidas de prevención y control, doctor. Muy bien. Gracias. Muy bien, sí, parece que Edgar ha tenido algún problema para la continuación de esto. Edgar está recién. Edgar, porque nos falta ya la parte final, me parece, que es el... Después de ti, Patrick, ¿quién le tocaba? Después se tenían que dar las conclusiones y lo que eran los últimos avances. Pero no recuerdo a quién le tocaba, doctor. Pero creo que ya se unió mi compañero. Edgar, ¿estás ahí? Edgar. Bueno, así es la tecnología, ¿no, doctor? Sí. Este día que nos toca curso, ese día en la casa. Ahí está Edgar otra vez. Ahí está. Edgar, muy bien. ¿Continuamos? ¿Lo que falta? Eso sería todo, solo faltan las conclusiones. Sí. Ya. Conclusiones. Adelante con las conclusiones, entonces. Si no las puedes proyectar, se pueden ir, pues simplemente socializando en forma verbal, ¿no? A ver, me perdí, ¿dónde estoy? Y se congeló Edgar otra vez. Ya expuso eso, Edgar, avanzamos hasta conclusiones. Avanzamos un poco más. Eso.
Ya las hizo, sí. Contraindicaciones. Y Me parece que sí a las conclusiones, Edgar, por favor. O las narramos, o quién está encargado de esa partecita, que es la parte final casi, ¿no? sí, bueno, ya llegamos al diagnóstico y las medidas de prevención. Ujú. Ya, en realidad, Solo faltaba el gracias. sí, solo falta de gracias. Muy bien. Este es el espacio de las preguntas, doctor Marcos. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo primero quiero felicitar al grupo por la intención y la preparación que han tenido en en los ítems que cada uno expresado, desde el concepto anatómico, fisiológico, funcional, la terminología en cuanto a la hipoacusia y la relación con ruido, las características del ruido que también las han nombrado y algunas cosas más que se pueden hablar allí. Y después todo este tema tanto legal, incluso de la normativa que ya está escrita en algunas leyes, como lo se han descrito, para justamente tratar de proteger a las personas, sobre todo en el ámbito laboral, que están expuestas diariamente a estos contaminantes sonoros. La industria, la minería, que es tan fuerte en nuestro país, tiene toda esta exposición del siempre, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el actuar médico, no? El actuar médico, como lo he explicado en la última exposición, Patrick, en cuanto a qué es lo que hacemos desde una buena anamnesis, un buen examen físico, y ir determinando qué factores más pueden estar condicionando alguna patología en los pacientes que están ya expuestos a este fenómeno de contaminación específica, que es la contaminación sonora, en el aspecto laboral, ¿no? Y todo lo que nos ha explicado Patrick de buena manera, me parece a mí, y después ya qué es donde podemos intervenir. Y la manera de intervención es toda esta parte de la prevención que ha visto en los 3 ámbitos que nos ha comentado, que me parecen bastante interesantes, ¿no? Entonces, solamente es un pequeño preámbulo. Yo quiero igual nuevamente manifestar mi agradecimiento al grupo por la preparación. Segundo, me gustaría invitar primero a los señores alumnos para que nos puedan hacer algunos comentarios o algunas preguntas para aclarar, y eso va dirigido primero al grupo específicamente, ¿no? Entonces, por favor, si tienen la amabilidad de participar, sería lo más adecuado. Con algún comentario, alguna pregunta para el grupo, pueden levantar la mano y ahí vemos el nombre y les damos el uso de la palabra. ¿Les parece? Y no sean tímidos, ¿ah? También pueden usar el chat, ¿no? Porque O a el veces chat, no tienen problemas con el micro, con la cámara. Opciones. Ya, si fuera presencial, les pregunto así directo, ¿no? A ver tú, a ver esto, a ver otra vez. No tenemos presencialidad. Voluntarios a dedo. Voluntarios. No, ¿Qué tal? mientras se animan nuestros voluntarios. Es importante el tema de la contaminación sonora. Inclusive en abril tenemos el día de la concienciación. Concientización, no, es concienciación para lo que es el ruido ambiental y tratar de disminuirlo, ¿no? A todo nivel, no solamente los otorrinolaringólogos o los estudiantes de medicina, porque cuando se tienen los sonómetros a la mano, y ahora jóvenes todos lo tenemos, ustedes buscan en su App Store sonómetro y pueden descargar la aplicación y este sonómetro, mismo termómetro, pues va midiendo en decibeles la cantidad de ruido que tienes alrededor tuyo y vas a poder inclusive registrar qué ruido ambiental hay en tu habitación en la mañana, en la noche. Cuando sales de repente a la universidad, puedes prender tu sonómetro ahí mientras estás esperando el auto. Si estás en una avenida tipo Independencia, tipo Goyeneche, también, ¿no? Cuidando el celular, por favor, ¿no? No quiero que tampoco les roben. Prendes el sonómetro y te vas a dar cuenta, gracias Patrick, te vas a dar cuenta de que los volúmenes pues son terriblemente altos. Y a nosotros nos da pena, ¿no, doctor Marcos? Cuando vemos que en esa cantidad de ruido ambiental
hay muchas personas que se ponen los audífonos para escuchar música. No son audífonos ni siquiera, no tapones para protegerse, sino audífonos para escuchar música. Y en los equipos, hoy en día, cuando le subes mucho el volumen, inclusive te avisa, ¿no? Volumen alto, se pone rojo. Pero los jóvenes, para poder escuchar esos audífonos y poder vencer el gran ruido ambiental, pues el volumen que tiene el audífono es altísimo. ¿Y cómo se dan cuenta? Si van a su casa y prenden otra vez y conectan el auricular, se van a dar cuenta porque estaban a volúmenes muy intensos. Entonces, no solamente el efecto o la contaminación sonora en los trabajos donde hay maquinaria, como pusieron bonito en el video del inicio, sino también así en la calle, y personas jóvenes, ¿no? Los jóvenes que quieren pues estar a la mano de cuál es la canción de moda, pero están dañando de alguna manera el oído. Después nos llama la atención como los síntomas como hipoacusia, acúfenos, que de repente décadas atrás eran más frecuentes en personas de la tercera edad. Ahora los vemos en jóvenes muy precozmente, ¿no? Inclusive jóvenes de su edad que se están presentando a diversos trabajos y les piden su examen ocupacional, ya tienen ya cierto acúfeno, o de repente no tienen la hipoacusia, pero ya salen observados en sus exámenes preocupacionales, y es esto, ¿no? La contaminación ambiental es muy alta. No podemos parar las industrias, parar el tráfico, pero sí de repente no agregarle pues el trauma que uno mismo levanta el volumen con el uso de auriculares en zonas ruidosas en ciertas horas del día, ¿no? Bueno. Muy bien, muy bien. A ver, ¿algún comentario de los señores alumnos, por favor? Un punto más en el promedio, dicen por ahí. ¿Algún comentario? O todo ha estado muy claro, no lo sé. Bueno, esto de la virtualidad. La doctora Bueno, Mónica también entró. ¿Está la doctora Mónica? Sí. Sí, está por ahí la doctora Mónica. Le hizo... No sé si su micro está operativo. Doctora Mónica. Sí, buenas tardes, Hola. doctor Salas, Hola. doctora Chambi y a los alumnos. El tema bastante interesante y de importancia para la salud de todos nosotros, ¿no? Como bien lo decía la doctora Flor, nosotros tenemos a diario no solamente pacientes mayores con déficit en la audición, sino también ya estamos teniendo pacientes jóvenes y realmente es sorprendente, no miden esa contaminación sonora en la que son expuestos, ya sea en reuniones, en fiestas, o también como se expuso, como decir, aumentando ese factor de contaminación cuando se colocan los auriculares, sobre todo de los celulares. No saben a lo que están expuestos las personas jóvenes. A veces hasta horas de horas están con los auriculares y eso conlleva en un principio una fatiga auditiva y posteriormente a una hipoacusia. Y estas hipoacusias a veces son hipoacusias que inclusive no se recuperan. Muy importante el tema que se ha expuesto ahora y a tener en cuenta para nuestros alumnos y futuros médicos para que puedan dar las recomendaciones y prevención adecuada para evitar este tipo de patología. Muy bien, doctora. Muy adecuadas sus palabras. Bueno, algunos detallitos de la... Ahí está. Ay, mira, Erlinda. Erlinda, por favor, ¿qué comentario nos quieres hacer? Adelante. No, doctor, buenas tardes ante todo y felicitarlos a mis compañeros porque hicieron una muy bonita exposición. Me aclaró bastantes dudas y bastantes detalles también. Yo quería preguntar más que todo sobre el tamizaje para detectar la hipoacusia congénita. ¿Cómo se da? Porque no estoy muy pendiente, y la verdad no desconozco bastante ese tema y quisiera saber si se llega a dar en el Perú ese tipo de tamizaje y si es así, ¿cómo es que hacen con los bebés? Ok, ¿algunas palabras? ¿Quién hizo esa parte? ¿Patrick? Patrick.
Sí, sí, doctor. Ya. Primero, yendo con un poco de lo que es el tamizaje, bueno, aquí en el Perú, según la norma técnica, hay muchas pruebas que tenemos que hacerles, ¿no? A los neonatos antes de darles de alta, no solamente las emisiones fotoacústicas. Está la prueba del reflejo rojo, está primero los exámenes de sangre, ¿no? Como para detectar el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, y entre otras enfermedades que de por sí son un costo o tienen un costo bastante elevado, ¿no? Para la que es el sector salud. Y como ahora estamos previniendo, es mucho mejor detectarlas de manera temprana. Y entre ellas, como ha mencionado mi compañera, está la hipoacusia congénita. Según la norma técnica, a todos los bebés antes de ser dados de alta deberían ser sometidos a estas autoemisiones. Pero como ahora hemos visto en nuestras prácticas, en todo, no se hace de manera habitual, a pesar de que está normado. Entonces, si es que nosotros sospechamos, o recién cuando estemos sospechando lastimosamente, recién podemos recurrir, o se recurre, ¿no? Actualmente a esta prueba. Pero, ¿cómo podemos sospechar de un bebé, ¿no? Que tendría hipoacusia? Es de una manera bastante sencilla. Primero, hay muchos bebés que reaccionan al ruido, ¿no? Cuando escuchan así un ruido bastante fuerte, algunos se despiertan, algunos giran, algunos lloran o reaccionan al sonido. Otros cuando responden al llamado. Entonces, en base a esto, o si es que tiene algún tipo de malformación o algún tipo de síndrome, ¿no? Si es que sabemos muy bien que hay distintos tipos de síndromes que de por sí, además de tener la afectación, ya sea en una deformidad, afectaciones mentales, hay muchos, que creo que más de la mitad de la que hemos descrito, que vienen acompañados con lo que es la hipoacusia congénita. Entonces, viendo todo esto, respondiendo a la pregunta de mi compañera, deberíamos hacer este tamizaje a todos los bebés, pero lastimosamente aquí en la práctica, en la praxis, no se realiza. Solamente la realizamos cuando ya estamos sospechando de por sí que tiene el cuadro, ¿no? Ese es mi ¿Qué examen utilizamos? ¿Y qué examen se utiliza? Las emisiones fotoacústicas. Ya. Y los potenciales, ¿no? Los Son potenciales. exámenes objetivos de la audición que se puede utilizar en esta población pediátrica. Y como dice Patrick, la norma, la teoría, lo ideal es que todo paciente pase por esta detección o este tamizaje. Bueno, sin embargo, por medio de donaciones, de grupos selectos como son los prematuros en el Hospital Honorio Delgado, los prematuros sí pasan sus autoemisiones acústicas, ¿no? Esperemos que muy pronto haya más concientización en este tema y se pueda realizar a mayor población, ¿no? De todas maneras, como dice su compañera Erlinda, ¿qué hago si tengo la sospecha de que un niño tiene, ¿no? No me voy a quedar con la duda. El mensaje siempre ha sido, hagamos detección precoz. Pues hay centros, ¿no? Privados que realizan estos exámenes. Si Erlinda tiene un paciente que tiene factores de riesgo para hipoacusia neonatal y nota algunas características en un niño pequeño, pues Erlinda va a saber qué examen recomendar hacerle a estos papás, ¿no? Y bueno, no se hará en el hospital todos los exámenes necesarios, pero sí se hacen en sitios privados, ¿no? Yo quisiera agregar a que, aunque no es el tema específicamente, la pregunta es importante porque están todo el grupo acá. Y una de las cosas que siempre hemos propugnado como unidad de otorrino en el tema cuando hablamos de hipoacusias, cuando los alumnos rotan con nosotros específicamente, siempre hablamos un poco de la detección temprana de sordera. Así como ha dicho Patrick, todo neonato antes de que se vaya a su casa debería pasar un tamizaje específico, ¿no es cierto? Y en audición, eso es emisiones autoacústicas, ¿no? Que se hacen en el hospital algunos grupos seleccionados, como ha dicho la doctora Flor, y no a todos, aunque la norma técnica dice para todos. Pero aún no tenemos el equipamiento para ello, pero sí debemos proponer hacerlo más adelante. Ahora, ¿qué pasa? Y Rinda podrá generar, ¿qué pasa después? ¿No? O sea, ya se fue el niño, no le hicieron emisiones autoacústicas porque era un niño que nació con normalidad, bueno, no hubo sufrimiento fetal, pesó espectacularmente bien, es rosadito, bonito, y ya está, se fue a su casa, ¿no? Con la mamá.
Pero en ese transcurso del año de edad, como ha dicho también Patrick, hay condiciones del examen físico que te pueden hacer sospechar de que algo puede no estar bien en su audición. El llanto al sonido, el seguimiento de la voz de la mamá, la sonrisa cuando le hablan. Hay varios aspectos que uno puede conseguir de eso. Si tienen la sospecha de que algo de eso puede estar pasando en este periodo, que es el año de edad, ahí tenemos que, como médicos del primer nivel de atención, a donde ustedes van a ir a trabajar inicialmente, van a tener que definir esa opción. ¿Es o no es este problema de que este niño pequeñito, que no tiene ni un año, tiene? ¿Es sordito? ¿No escucha bien en algún grado? No lo sé. Tengo una preocupación como médico y lo comparto con los papás probablemente. Entonces, ante esa sospecha, ustedes tienen la obligatoriedad de enviarlo a los servicios de salud de mayor nivel, a los servicios de otorrino, a la doctora Flor de María, a la doctora Mónica, al hospital Goyeneche, acá al hospital Honorable conmigo también puede ser, para una valoración objetiva de la audición, que lo haremos institucionalmente o no, o lo haremos a través de estudios particulares, eso ya es lo que demanda la posibilidad, pero tenemos que satisfacer el diagnóstico adecuado en ese periodo de tiempo, antes del año de edad. Entonces, si manejamos de esa manera esa condición antes del año de edad, vamos a hacer un buen diagnóstico en este determinado niño y determinar el grado de afectación auditiva que pueda tener. Si tiene un grado de afectación auditiva que va a ser socialmente para él importante, entrará a un programa de implementación de audición a través de un implante coclear, por ejemplo, que ya en nuestro país también está, si han revisado la normativa, como creo que han hecho este grupo, también está ya normado específicamente, tanto en salud como en el ministerio, hay programas para lo que son la recuperación de estos pacientes a través de lo que es el programa de implante coclear, que en Lima ya se está haciendo tanto en salud como en el Ministerio del Hospital del Niño. Entonces, en este tiempo, la verdad, no podemos decir y no podemos quedarnos con las manos cruzadas en respuesta a lo que nos han preguntado, creo yo. ¿Qué hacemos? Detección temprana. Sospechemos ante todo un niño que por ahí tenemos ese no seguimiento, no conductas adecuadas en audición. ¿En qué periodo? Antes del año de edad. Hagamos exámenes objetivos y determinemos si lo tiene y en qué nivel tiene esa pérdida auditiva. Y con eso, manejo de implante coclear que el Estado lo debe cubrir. Y esperamos que eso siga mejorando y progresando y que siga siendo extendido hacia las diferentes regiones también en un futuro próximo, para que puedan solucionarse más problemas. Y ese niño, con esa recuperación, va a ser un niño con una proyección de persona en sus funciones normales y va a lograr hacer sus objetivos y no va a ser lastimosamente, una carga social que la discapacidad auditiva trae, sordo-mudez, que realmente, si es un niño que no tiene factores asociados mayores y solo es sordito, podríamos recuperarlo totalmente. Entonces, estamos ya en ese tiempo de poder realizar estas cosas y espero que estos pequeños detalles para todo el grupo, no solo para Erlinda que preguntó, sino para todo el grupo sea un poco importante de llevarse como experiencia y de dar el mejor consejo a nuestra población. ¿De quién depende de eso? De una buena evaluación. ¿Y quién va a ser el evaluador en Callali, que me gusta tanto? Edgar, Patrick, Erlinda, Cristian, Miguel, cualquiera de ustedes. Así que no se les puede escapar eso. ¿Listo? Ahí hay algún comentario adicional. Ojalá que haya sido un poquito de todos los que hemos hablado, algo clarificador. Muy bien, Erlinda. Muy bien, Patrick, también en la respuesta. ¿Algún comentario muchas más? gracias, doctor. Muchas gracias. Listo. Y más bien disculpen por si la pregunta fue un poquito sacada del tema, sino No más te bien era una preocupes, duda. excelente, todo sí. Quería aprovechar la especialidad. Igualmente, muchas gracias, Patrick. Muy bien. Muy bien. Vuelvo a felicitar al grupo entonces. Hay varias cositas. Esto de que del trauma acústico sonoro ha sido una motivación de la revisión porque, a propósito, por ejemplo, el video que mostró al inicio Edgar en la exposición, es lo que nos ha pasado estas 2 últimas semanas, ¿no? La doctora Flor no me va a dejar mentir. Esa es una imagen que hemos tomado desde nuestro servicio en el 2º piso, mirando cómo están rompiendo las veredas con estos de taladros neumáticos que se tiene. Ruido es un sonido molesto. Eso es ruido. Sonido molesto. Y ese sonido molesto va a traer una serie de alteraciones cuando es largo en el tiempo que ya las han mostrado. Alteraciones
cardiovasculares, respiratorias, psicológicas, me pone de mal humor. Yo casi siempre estoy de mal humor, pero me pone de peor humor. Me dejo entender, es así. Cuando manejamos carro, es igual, el claxon, sonido, cómo reaccionamos los conductores, avanza, toca el claxon, oye, y te empiezas a generar todo un proceso que te lleva a un distrés funcional, mental y social. Entonces, ese es el ruido. ¿Qué hacemos con el ruido? Evitarlo sería lo mejor, pero nosotros, ¿qué hacemos? Tuve la oportunidad, porque dejé mi carro en el taller la semana pasada, bueno, el carro de mi esposa, la verdad, dejé el carro en el taller, porque mi esposa no lo lleva al taller, yo tengo que llevarlo. Lo dejé allá, tuve que ir a recogerlo, así que dije, tengo un tiempito, no voy a tomar taxi, y me subí a una combi, pagué mi sol, como cuesta el pasaje, y me fui en la combi. Y tuve la posibilidad de estar sentado esos 20, 25 minutos, y había un montón de gente sentada, y me puse a contar cuántos usan auriculares mientras están en el transporte público. Y la verdad, de 10 personas, 5 estaban con auriculares en ese momento. ¿Quiénes? Los más jóvenes sobre todo, o sea, así como ustedes, como Edgar, como Patrick, como Miguel, ¿no? Como la doctora Flor, podría ser así, de ese grupo joven nomás, ¿no es cierto? Ya, entonces, todos usando auriculares. El chofer de la combi estaba poniendo una morenada. Yo estaba escuchando una morenada en el radio que estaba poniendo. Pero como a Patrick no le gusta la morenada, él se puso aquí metálica. Chan, 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 chan. Para evitar ese ruido de la morenada que a él no le gustaba tanto. Y eso es lo que hacemos todos. Generar más ruido para evitar ese ruido que a mí, o ese sonido que a mí no me gusta tanto, ¿no? Yo sí me pondría auriculares y voy a escuchar Bad Bunny, ¿no? A mí sí me pongo auriculares también, ya está. Pero me refiero, y el tema va a que vamos a generarnos nosotros mismos mayor daño en el tiempo. La doctora Mónica Suya trabaja en el Hospital Goyeneche. Hemos hecho algún estudio por allí con sonómetros y hemos medido cuánto está la intensidad de sonido allí. Sobrepasa los 90 decibeles en esa esquina de Goyeneche con la Paucarpata. Imagínate, es como si fueras un trabajador de la industria parado allí todos los días. Hemos visto personas allí. Hemos hecho estudios con mediciones de audiometrías en grupos que los traían de ahí a los carillitas, a los que trabajan allí, ¿no es cierto? Y hemos encontrado traumas acústicos, en esa clasificación de Klokov, con escotomas en 4.000 decibeles, algunos que no llegaban a 55 de su trauma acústico leve, pero ya tenían inicios de eso. Hemos hecho estudios de trauma acústico en alumnos de 16, 17 años que eran preuniversitarios jugando Dota todos los días 2 horas. Dota no sabía ni que existía eso, pero existe, o ya no sé si jugarán los chicos, 2 horas con auriculares en una población de, ahora que jugarán no sé cuál, pero siempre con auriculares aquí, ¿no es cierto? Y esos 20% de estos chicos de 17 años tenían escotomas iniciales. Miren a la población, doctores, que nos vamos a enfrentar de acá a un tiempo. De acá a un tiempo vamos a tener, como dijo la doctora Flor, como dijo la doctora Mónica, poblaciones más jóvenes con pérdidas auditivas, pidiendo después certificados de incapacidad para conseguir una cuestión de una pensión, aunque sea para poder subsistir. En todo esto tiene que ver el tema de la contaminación sonora, porque estamos afectando uno de los órganos más hermosos, la audición, con el cual puedes comunicarte. Incluso por ahí dijeron, la audición de la pérdida auditiva incluso es peor, no quiero medirlo bien, no quiero que sea así tampoco con la pérdida visual. La pérdida auditiva te aísla del mundo, te aísla totalmente, te aísla de una palabra de cariño, te aísla de una palabra de euforia, te aísla de una palabra de alegría. Entonces es una pérdida sensorial realmente muy importante. Así que chicos, el mensaje, creo, final es, tratemos de evitar mayor contaminación sonora en nosotros mismos, transmitamos eso a nuestra población, a nuestra familia, busquemos factores preventivos. Ahí la doctora Flores estuvo respondiendo algunas preguntas de los 1 o 2 mejor, evidentemente, en cuanto a la protección, y todas las condiciones que también nos han hablado Patrick en cuanto a esa prevención ambiental, laboral y personal que también se tiene que realizar. ¿Listo? No sé, ojalá que hayamos logrado un poquito un cambio, ¿no? Un cambio. Sí, Edgar, ¿alguna cosita? Sí, es un comentario. Sí.
Ya se lo comenté a usted, doctor, creo que sería bueno, comentarlo a toda mi clase. Como sabremos, o como sabemos más que todos los jóvenes, están saliendo los auriculares que son ANC, con cancelación activa de ruido. Quisiera tal vez alguno de mis compañeros, o con conjunto con los doctores, hacer un trabajo de investigación si es que realmente protegen o no, porque yo he probado, mi hermano se compró unos cascos grandes, le costaron alrededor de 700, 800 soles, pero cuando activas el cancelación de ruido, todo el ruido alrededor disminuye. Te pones, son algo apretaditos, pero activas la cancelación de ruido y todo el ruido alrededor disminuye harto. Y bueno, su funcionamiento, según la cajita misma, dice que emite sonido pero de forma inversa. Si las ondas van para arriba, emite sonido hacia abajo, entonces supuestamente se cancela. Y como si emite sonido, entonces me estaba pensando, ¿podría ser mejor o peor? Creo que sería un buen trabajo de investigación, ¿no? Hacia el futuro, porque ya es algo que se está usando. Además, estos cascos trabajan mucho con inteligencia artificial para distinguir lo que es sonido de ambiente, sonido de tránsito y sonido emitido por personas. Y los distinguen y puedes ampliar unos, disminuir otros. Y es interesante, me pareció curioso. Interesante, interesante. Pero la idea es que si tú, la idea sería, si es que tú dejas de, o cancela un poco el ruido, ¿no es cierto?, ambiental, sería bueno que ya con el ruido que tú sí has seleccionado para ti, que sería la música, no tampoco sea mucho volumen, bueno, evidentemente. Esa sería la idea. O sea, por más que te canceles el ruido externo, no le subas más al ruido que tú sí quieres escuchar, que es tu música específicamente, ¿no? O los datos que quieras escuchar. Entonces, siempre hay que modular la intensidad del uso de estos auriculares y no hacer mucho uso excesivo tampoco. Esa sería, creo que siempre una de las palabras de prevención para que tengamos jóvenes como ustedes con buena audición hasta los 65 o 70 años, ¿no? Y bueno, de ahí ya viene el deterioro funcional habitual, o un poco antes de repente, pero si ya, desde antes ya le ponemos de todo, esa foto a mí me gusta mucho, por ejemplo, la que has mostrado ahorita. Mire esa cóclea de la parte superior, una cóclea hermosa, linda, la membrana tectórea en contacto con las células ciliadas internas, externas. Ya sabemos que ahí se genera la transformación de esta energía mecánica en energía eléctrica, todo lo han nombrado perfectamente bien. Y mira abajo, después de escuchar Bad Bunny a alto volumen, mira cómo quedó esa cóclea. Terriblemente destrozada, edematosa, las células ciliadas se han perdido, la membrana tectórea ha sido para arriba, es un destrozo completo. Trauma acústico. Aprendan a escuchar. Listo, doctores. No sé si hay algún otro comentario, pero prácticamente estamos terminando el seminario de hoy día. Felicitaciones nuevamente al grupo. Y muy bien, yo también me uno a esos aplausos. Felicitaciones al grupo, los felicito. Y bueno, también despedirme de todos ustedes. Y me alegro, doctor Marcos Salas, que ya sepa cuánto cuesta el pasaje en combi. Años el doctor no subieron. No sabía cuánto pasaje, tuve que preguntar. Listo, nos vemos. Buenas tardes. Termina la grabación, Edgar, por favor, y después se la pasas a la doctora Flor. Te agradezco. Sí, me la pasas al Pablo. Listo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones. Sí, doctora, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, compañeros. Adiós, adiós.